unos meses emitimos con el conductor que me antecedió, Paul Vega, un programa sobre la arquitectura en Lima en la primera mitad del siglo XX. Vimos sobre todo el boom arquitectónico de la Lima de los 20, la Lima de Leguía, y como principal símbolo de ello, la Plaza San Martín, un espacio público característico de la Lima de ese momento. Hoy vamos a conocer qué pasó en la segunda mitad del siglo XX y cómo entra Lima al siglo XXI. Por eso estamos en uno de los lugares símbolo de la Lima moderna, el Hotel Westin Lima, construido en el año 2011 y diseñado por el arquitecto Bernardo Fort Brescia. Es el edificio más alto de la ciudad, tiene 118 metros de altura y, como están viendo en este momento, unas vistas absolutamente espectaculares. Consideramos que este lugar era un sitio indicado para hacer la presentación de este programa. Soy Norma Martínez. Esto es Sucedió en el Perú. Vivir en una ciudad no es vivir en un dormitorio, ¿no? Es vivir en un organismo en el que la ciudad supone una calidad de vida que tiene muchas componentes. Tiene componentes educativas, de sanidad, de recreación, de cultura, de trabajo, y todo eso, esas son condiciones que tienen que entretejerse en torno a una, digamos, a una concepción urbana, a una forma de diseño que haga que al final lo que se vaya haciendo tenga pues unas condiciones de cohabitación que sean las idóneas. Como vimos, estamos en medio de un boom de la construcción, algo parecido a lo que sucedió en la Lima de los 20, la Lima de Leguía, pero con la diferencia de que entonces el crecimiento era más urbanístico, se construían avenidas, calles, plazas, edificios públicos e institucionales. Hoy Lima sigue creciendo, pero ya no hay tanto espacio, hay que construir sobre lo que ya está, y prueba de ello es el Metropolitano, un proyecto imprescindible para la mejora del transporte público que se ha tenido que construir ocupando calles no solamente en el centro de Lima, sino también en otros distritos. En una edición anterior revisamos la arquitectura de Lima hasta mediados del siglo XX. A partir de la década de 1940, Lima experimentó grandes cambios en su fisonomía. Cada vez era más notoria la presencia de migrantes de provincias. Asimismo, el área de la ciudad de herencia colonial y que se extendió de manera relativamente ordenada hasta la primera mitad del siglo XX, experimentó un crecimiento progresivo. Muchos vecinos del centro de Lima, que pertenecían a un sector acomodado, se mudaron a los hasta entonces balnearios del sur, como Miraflores. Aparecen también nuevos distritos, la mayoría con predominancia de sectores de clase media y de estrato popular. Algo común para todos los grupos sociales fue la necesidad de tener vivienda o de mejorar la que ya tenían. Era entonces hora de que los arquitectos pusieran manos a la obra.
En los años 40 la cosa cambia radicalmente. Ahí comienza a crecer la población de una manera súper acelerada y no la para nadie, pues, ¿no? Pues se hace, pues, ya digamos, 40, 45 es la estampida y comienza a construirse por todas partes. En enero de 1945 se inaugura la restaurada Plaza de Hacho para ampliar su capacidad y albergar más de 12.000 espectadores. Ese día hubo un lleno de bandera. En marzo de 1948 se reinaugura la Plaza de Toros de Hacho, que había sido construida en tiempos del virrey Amat en 1766. Con la idea de ampliar la capacidad para sus espectadores, se hace una remodelación dirigida por el arquitecto Francisco Graña Garland. El ruedo de Hacho era el más grande del mundo, sin embargo con esta ampliación pierde un poco de terreno para dar más espacio en las graderías. En la ceremonia de reinauguración estuvieron presentes el presidente don José Luis Bustamante Rivero y el alcalde de Lima, Luis Gallo Porras. Desde 1945, al iniciarse el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, empezaron a ocurrir cambios sustanciales en la Escuela Nacional de Ingenieros, como se llamaba entonces a lo que hoy conocemos como Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. La antigua Escuela de Ingenieros fue fundada en 1876 por iniciativa del Estado, debido a la creciente industrialización del país. Por otro lado, se necesitaba de profesionales peruanos que pudiesen desarrollar grandes obras, como la explotación minera, el diseño y construcción de líneas férreas, carreteras, puentes, etc. Durante la década de 1940, la sección de arquitectura de esta escuela experimentó una serie de cambios que impulsarían la enseñanza de la arquitectura, pero con características contemporáneas y de vanguardia. En el 45, en la que coinciden varias cosas, coincide la elección de Bustamante y Rivero, la aparición en la institución matriz, digamos, de la formación de arquitectos, aquí donde nos encontramos, la Universidad Nacional de Ingeniería, surge en lo que en ese momento era la sección de arquitectura, un grupo de jóvenes que en el contexto de este nuevo gobierno de Bustamante y Rivero van a hacer la reforma. Esta reforma planteaba cambios en la enseñanza. Estos cambios buscaban romper con la rigidez de los moldes antiguos, que aún eran predominantes en la Escuela de Ingenieros. Hay que mencionar, la Escuela Nacional de Ingenieros tenía un molde realmente muy rígido, era una escuela. A diferencia de una universidad librepensante, ¿no es cierto?, después del movimiento de Córdoba, la libertad de cátedra, bueno, la escuela tenía otro molde. Era una escuela muy rígida, muy controlada, y esto pues inquietó y hizo que los estudiantes de arquitectura de aquella época pensaran de que había llegado el momento de introducir cambios, no solo en la forma de relacionarse con la institución, sino también en la enseñanza. En el año 47 y 48 empiezan a llegar las primeras ideas del movimiento moderno, de la arquitectura moderna. Al Perú llegaron esas cosas tarde, porque ya en Europa pues se estaban haciendo edificios modernos desde 1920, desde antes quizás, ¿no? Y los países latinoamericanos más influenciados por las teorías modernas fueron México, Brasil, la Argentina, o sea, los países del Atlántico, porque con las guerras vinieron muchas migraciones, ¿no es cierto?, de gente que escapaba de la guerra, entre ellos probablemente muchos urbanistas y arquitectos.
En 1946, producto de la reorganización en la Escuela Nacional de Ingenieros, la sección de arquitectos constructores pasó a llamarse Departamento de Arquitectura. Asimismo, las ideas de la arquitectura moderna se afirmaron en las aulas, dejando atrás el enfoque clásico e historicista. Inclusive, visitaron la escuela destacados arquitectos extranjeros. En este ambiente de renovación, apareció en 1947 la agrupación Espacio, liderada por el arquitecto Luis Miro Quesada Garland. Esta agrupación incorporó nuevos estilos y concepciones del espacio, en contraposición con los estilos historicistas, entre ellos el neocolonial. Se trataba de una arquitectura moderna y más internacional. Y ahí viene la reforma de 1946 sobre la enseñanza de la arquitectura. Ese es un hito importante. ¿Por qué? Porque el año siguiente, el 47, estos mismos jóvenes, con los nuevos profesores que habían ingresado, entre ellos Fernando Belaunde, traído por los estudiantes, van a formar la vanguardia del movimiento moderno del Perú, que es la agrupación Espacio. Dan su declaración de principios, los plasman sin lugar a dudas lentamente pero firmemente aquí en la enseñanza de la arquitectura, y quien consolida ese proceso dándole un impulso propio sin duda es Fernando Belaunde, cuando el año 1951 es elegido jefe del Departamento de Arquitectura. En el Perú se seguía haciendo una arquitectura basada en la historia, en las formas históricas antiguas, que cada vez estaba más desfasada. Y entonces con la agrupación Espacio vino de reacción ya organizada contra ese tipo de expresión, la difusión de la arquitectura moderna. El Grupo Espacio elaboró una declaración de principios que fue publicada en el Diario El Comercio en 1947. En ella se manifestaba la urgencia de concordar al hombre y sus necesidades con su tiempo y su espacio. Esta agrupación fue de un tinte plural. Arquitectos jóvenes, intelectuales de distintas ramas, incluso extranjeros, formaban parte de sus cuadros, porque la idea era abarcar no solamente temas de arquitectura. El Grupo Espacio tuvo dos medios de divulgación: artículos publicados en El Comercio entre 1947 y 1952 y una revista llamada Espacio, de la que se editaron 9 números. El hombre es un ser de su tiempo. Esa fue la consigna de batalla con la que irrumpe Espacio. Arquitectos, intelectuales y artistas plásticos la conformaban. Acompañaban a Luis Miro Quesada nombres como Carlos Williams, José Matos Mar, Fernando de Cislo, Blanca Varela. Ellos postulaban un arte comprometido con el tiempo y el espacio presente ante el atraso de la producción cultural peruana. Los primeros ejemplos son la Facultad de Arquitectura de la UNI, por ejemplo. Después hay un edificio también moderno que gana el premio Chavín en el 52, que es uno hecho por Rodrigo y Manuel Villarán, que es un edificio que está en Guzmán Blanco. El edificio Atlas, que está al costado del Teatro Segura de José Álvarez Calderón. En el edificio Pacífico, que está aquí a unas cuadras. En 1951 se inició la construcción del Departamento de Arquitectura, hoy Facultad de Arquitectura de la UNI,
la Universidad Nacional de Ingeniería. Esta construcción de arquitectura moderna fue uno de los primeros edificios que se levantó en el campus universitario y su diseño estuvo a cargo del arquitecto italiano Mario Bianco. La construcción del edificio fue un esfuerzo conjunto del Estado, la empresa privada, el profesorado y el alumnado, jugando un papel muy importante el jefe del Departamento de Arquitectura de ese año, nada menos que el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Y lo primero que hace Belaúnde es plantear la política de vivienda estatal. Crea la Corporación Nacional de la Vivienda y se empiezan a realizar las unidades vecinales de los conjuntos de vivienda. No solamente en Lima, sino también fuera de Lima. Él es el gran impulsor. La Universidad Nacional de Ingeniería y la arquitectura le debe a Belaúnde muchas cosas, entre ellas la introducción del urbanismo moderno, el impulso a esta institución, el tema de la vivienda, en el cual él fue un líder, ¿no? En 1946 se crearon la Corporación Nacional de Vivienda, la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo y la Oficina del Plan Regulador de Lima. De estas tres instituciones, fue la Corporación Nacional de Vivienda la que se encargó de impulsar la construcción de las unidades vecinales para contrarrestar el problema de vivienda, principalmente en la capital. Todo este impulso era obra de Fernando Belaúnde Terry, en ese entonces diputado. Las unidades vecinales eran complejos habitacionales que debían contar con mercado, posta médica, comisaría, escuelas primarias, una iglesia y demás elementos que garantizaran su autonomía. El Perú tuvo un momento glorioso en términos de planeamiento urbano cuando el gobierno del doctor Bustamante y Rivero, Fernando Belaúnde, propuso la creación de la Corporación Nacional de la Vivienda y a consecuencia de ella de la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, que fueron dos entidades que introdujeron en el Perú la importancia de planificar el crecimiento de las ciudades y de establecer tipologías arquitectónicas que sirvieran efectiva y permanentemente a sus usuarios, que fundamentalmente era la población con menores recursos. En 1948, un golpe militar depuso a Bustamante y Rivero. El general Manuel Odría inició un gobierno que duraría 8 años. Este impulsó grandes obras públicas, muchas de ellas ya planificadas durante la gestión de Bustamante. Bajo el lema hechos y no palabras, se construyeron durante el Ochenio enormes edificios públicos, ministerios, hospitales, grandes unidades escolares y también unidades vecinales. El gobierno de Manuel Odría inició un plan de construcción de casas para obreros y empleados. De hecho, aplicó mucho de lo planificado por el arquitecto Belaúnde cuando era diputado. En octubre de 1950, el entonces presidente Manuel Odría puso la primera piedra de lo que sería esta unidad vecinal, que se construiría paulatinamente en la famosa urbanización de Matute, en La Victoria. Este complejo terminó de construirse ya en los años 60, cuando el arquitecto Belaúnde era presidente. Al lado de la unidad vecinal de Matute se encuentra el estadio de Alianza Lima, llamado Alejandro Villanueva en honor a una de las viejas glorias de los íntimos, pero conocido por todo el mundo como el Estadio de Matute. Este estadio inició sus actividades en el año 1974, cuando todavía Velasco Alvarado era el presidente del Perú. Su capacidad hasta el día de hoy, 35.000 espectadores. La obra fue proyectada por Santiago Agurto en colaboración con otros 2 arquitectos. Cuando se construyó Matute, La Victoria representaba uno de los espacios límite de crecimiento de la ciudad, un lugar propicio para planear este emprendimiento de vivienda social.
La obra recibiría a 900 familias en viviendas económicas, distribuidas para generar espacios verdes como requisito indispensable del proyecto. Se ubicaron alrededor de un centro cívico, con el objetivo de proporcionar servicios a sus habitantes. Por otro lado, las grandes unidades escolares, como Alfonso Ugarte o el Melitón Carvajal, se levantaron a inicios de la década de 1950. Público. El 27 de octubre de 1952 fue inaugurado el Estadio Nacional, monumental construcción con capacidad para albergar 50.000 espectadores. Sin embargo, este aforo se vio reducido luego por temas de seguridad. Para alegría de todos los peruanos, este estadio ha sido remodelado recientemente. Del viejo estadio solo queda la torre de la Tribuna Norte. Este lugar ha sido testigo de grandes eventos, como cuando la selección peruana de fútbol clasificó por última vez a un mundial, España 82, o cuando se homenajeó al equipo femenino de vóley subcampeón en Seúl 88. Lamentablemente, también fue escenario de una terrible tragedia. En mayo del año 1964, más de 300 personas perdieron la vida y muchas más quedaron heridas luego de unos incidentes tras un partido entre Perú y Argentina. En los años 50 se acentuaron las migraciones de provincianos a la capital, lo que ocasionó un déficit de servicios públicos y vivienda. La población de la capital se calculaba ya en 1 millón de habitantes. Lima se convertía en una ciudad de todas las sangres. Las invasiones de terrenos en los alrededores de la ciudad eran pan de cada día. Proliferaron las barriadas. El gobierno trató de remediar la situación. En 1955 empezó la construcción de la unidad vecinal de Mirones, tradicional conjunto de viviendas ubicado en la avenida Colonial, ex carretera del Callao. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto Santiago Agurto Calvo. Pero, ¿por qué se llama Mirones? ¿Por qué tiene ese nombre tan peculiar? Nos cuenta el historiador Juan Orrego que cuando estábamos todavía en conflicto con España y las flotas hispanas merodeaban el Callao buscando la reconquista, desde aquí los limeños observaron el combate ocurrido el 2 de mayo de 1866 y de ahí viene ese curioso nombre de Mirones. Junto con Matute y el RIMAC, este conjunto de viviendas fue terminado durante el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde.
Morones se ubicó en el eje industrial de desarrollo de Lima Callao, muy cerca de la unidad vecinal número 3. Al igual que Matute, combina la vivienda colectiva con la unifamiliar, articulando ambas mediante el espacio público existente a su alrededor. Son las unidades vecinales, ¿no? Los llamaban agrupamientos de vivienda, algunos están bien conservados, otros están un poco desfigurados, pero casi todos son reconocibles todavía. Esto, a pesar de que cuando se declaran propiedad horizontal, cada uno de los moradores adquiere la propiedad y ya se aceleran los cambios. Las unidades vecinales son unas piezas extraordinarias que ahora están muy cambiadas, muy alteradas y que dieron todo este lenguaje de ladrillos que todos recordamos, ¿no? El Centro Vacacional Huampaní de Chaclacayo fue otra de las construcciones de esa época. Si bien no se trata exactamente de un proyecto de vivienda social, es una obra dirigida a satisfacer las necesidades de recreación y esparcimiento del pueblo, con las mismas facilidades y comodidades de cualquier club privado. Fue promovida y financiada por la Corporación Nacional de Vivienda, dirigida por Santiago Agurto, y con un equipo donde se encontraba un conocido nuestro, el arquitecto Juan Gunter. En 1956 se terminó de construir el edificio que fuera sede del Ministerio de Educación durante varios años. Se trató del primer edificio de más de 20 pisos en la ciudad y se mantuvo como el más alto de Lima durante más de 2 décadas. Está ubicado entre las avenidas Abancay, Nicolás de Piérola y el Jirón Apurímac, frente al Parque Universitario. El arquitecto que estuvo a cargo de su diseño fue Enrique Seoane. Cuenta Luis Miro Quesada Garland que el diseño de este edificio satisfizo al presidente Odría, quien sostenía que los edificios verticales eran masculinos, mientras que los edificios de líneas horizontales eran femeninos. Un poquito sexista el comentario, ¿no? Al ingresar al edificio, llama la atención el hall principal de doble altura, con columnas forradas en planchas de cobre, anexado espacialmente con los halls laterales, el de ascensores y las mezanines. Las paredes de estos ambientes contienen murales con temas relativos a la educación, obras de importantes autores. Este edificio, que utiliza elementos decorativos, es una mezcla de clasicismo y modernismo. En 1956 se construye el Hospital del Empleado, aquí en el distrito de Jesús María. En su momento, por sus dimensiones y servicios, fue el más grande de América Latina. Lo conocemos como el Rebagliati, porque se llama Hospital Eduardo Rebagliati Martins, en honor al médico que impulsó la creación del Servicio de Seguridad Social. Cuando fue inaugurado, en un diario apareció una noticia que decía más o menos así: obra de arte de fierro y cemento fue oficialmente inaugurada. Los invitados tuvieron que caminar durante más de 3 horas para conocer todas sus instalaciones. Por sus dimensiones y servicios, es el 5º hospital más grande del mundo. Odría dejó el poder en 1956. Su política de implementación de obras públicas había sido favorecida por la coyuntura de la Guerra de Corea, que incentivó la exportación peruana de materias primas a buenos precios. En 1959, con presencia del presidente Manuel Prado Ugarteche, se inauguró el cementerio El Ángel, que era el nuevo cementerio general de Lima. La hermosa necrópolis de perfiles arquitectónicos modernos era un proyecto del arquitecto Luis Miro Quesada Garland. Este cementerio se ubicó en tierras de lo que fue el Fundo Ansieta, frente al antiguo cementerio limeño, el Presbítero Maestro.
La construcción en el Perú volvió a potenciarse con la llegada a la presidencia del ex profesor de la UNI y fundador de Acción Popular, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. En la década de 1960, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde, se construyeron varios conjuntos habitacionales, entre ellos los de Mirones y Matute para clases populares y el de San Felipe para clases medias. La llamada Residencial San Felipe fue el más ambicioso de estos proyectos y su escala fue única en su momento. El diseño de su primera parte estuvo a cargo del arquitecto Enrique Siriani. Esta obra de enormes proporciones fue pensada para que gran cantidad de gente pudiese habitar un lugar agradable, con el que pudiesen sentirse identificados. Del primero creo que es notable San Felipe, creo que es una pieza urbana importante, con una calidad arquitectónica importante, donde participan una serie de arquitectos, ¿no? Empezando por Siriani. Dice el arquitecto Enrique Siriani sobre Fernando Belaúnde: cuando salió elegido presidente, tenía que hacer obra. Palacio de Gobierno estaba lleno de maquetas. Él preguntó qué proyecto estaba listo. Matute, era mío, se hizo rapidísimo. En 1 año y medio se levantó Matute. Y luego, San Felipe. El Centro Residencial San Felipe es uno de los mejores proyectos de la época, pero en realidad este proyecto ha sido tan bueno que ha logrado su cometido, ¿no? Hacer de que el centro residencial se vea como un lugar casi desértico, porque el espacio está muy bien administrado ahí, ¿no? Hay lugares, sectores residenciales, comerciales, centros de convenciones y hay corredores cubiertos, entonces es un poco difícil ver demasiada actividad de gente en esos lugares, ¿no? Son edificios que están construidos con esa perspectiva. Uno puede ir a San Felipe y puede pensar de que en ese lugar no vive mucha gente, pero es porque la arquitectura cubre un poco esa dinámica social que hay en ese lugar. El arquitecto Jean Cruz, hijo de uno de los arquitectos que trabajó en la Residencial San Felipe, Jacques Cruz, cuenta que cuando está en sus clases le dice a sus alumnos que si van a construir viviendas, se imaginen que ellos mismos van a vivir en ellas. Esa fue, creo yo, la filosofía con la que se diseñó la Residencial San Felipe. Todo un clásico en lo que a conjuntos residenciales se refiere. Áreas verdes, comercios, vías de circulación, en fin. Y lo más importante de todo, como decía una antigua publicidad, la Residencial San Felipe se mantiene joven aunque pasen los años. Se trataba del primer conjunto habitacional con edificios altos. Este tipo de construcción de viviendas tiene un parque principal y un subterráneo para los vehículos. La llamada Residencial San Felipe fue construida en los terrenos de lo que fuera el hipódromo de San Felipe y, transcurridas varias décadas desde su construcción, mantiene un aspecto moderno. El arquitecto Fernando Belaúnde se mostró muy interesado en promover la construcción de viviendas. En los 2 periodos que fue presidente de la República, dejó esto muy marcado. Estamos en la Universidad San Ignacio de Loyola, al lado de un monumento al arquitecto Fernando Belaúnde Terry, uno de los grandes gestores, probablemente el más importante, de la construcción de viviendas familiares en el Perú. Grande fue la labor del arquitecto Belaúnde como profesor en la UNI, como primer decano de la Facultad de Arquitectura de esa universidad, como arquitecto, por supuesto, como diputado en el tiempo de Bustamante y Rivero y, claro, como presidente del Perú en 2 oportunidades. Incluso en los años 80, cuando la crisis arreciaba en América Latina y, por supuesto, el Perú no escapaba a ello, se construyeron en Lima y provincias muchos complejos habitacionales que hicieron realidad el sueño
sueño de la casa propia para muchos peruanos. Con Belaúnde pasa algo muy injusto. La extraordinaria obra arquitectónica que realizó se vio opacada por su actividad política en 2 periodos de gobierno. Es una figura pues muy especial de la historia y la historia de la arquitectura, ¿no? Muy abierto, Belaúnde me parece, porque fue muy abierto a todas las tendencias, a acoger todo lo que fuera bueno, todo lo que fuera positivo. Y en la arquitectura pues ha tenido un rol importante como promotor de la vivienda sobre todo, ¿no? Del planeamiento moderno y de la vivienda. Belaúnde, que conviene mencionarlo, creo, porque es un forjador, porque hizo la facultad, porque indujo que haya pues vivienda masiva y urbanismo, digamos, y todos los que lo siguieron, no sé, pues Augusto, Miro Quesada, Córdoba, en fin, toda la historia de la arquitectura importante. Entonces como que se modera esa arquitectura. Y de ahí llega con el concurso, con 2 concursos importantes. El concurso para el Centro Cívico de Lima del año 67 y del mismo año el concurso para el Proyecto Experimental de Vivienda, más conocido como PREVI, concurso a nivel mundial. Vienen a ser los 2 grandes concursos que yo considero marcan un poco el tramonto, ¿no? El inicio de un declive, que va a formar parte también del declive de la arquitectura moderna en el mundo, ¿no? También la arquitectura moderna empieza a ser cuestionada, empieza a debilitarse, el impacto de una manera de hacer arquitectura en la ciudad, una ciudad caótica o monótona, empieza pues a hacer mella del planteamiento moderno. En 1968 se convocó al Concurso Internacional de Viviendas Experimentales, PREVI. La idea era solucionar ingeniosamente los problemas de vivienda masiva de baja altura, de 2 niveles, y que debían crecer con el tiempo. O sea, era un poco la contestación de lo que había sido el edificio, digamos, ¿no? El edificio como elemento que constituía la ciudad, acá pasaba todo lo contrario, ¿no? Busquemos la posibilidad de tener altas densidades en baja altura, ¿no? Y ese fue, creo, el propósito del concurso, y en eso apuntaron. Vinieron al Perú arquitectos de varias partes del mundo, como Inglaterra, Francia y Japón, que presentaron 26 proyectos de vivienda. Ahí tienes, eso fue un ejemplo que debió haber sido observado por el Estado y por la Municipalidad de Lima con muchísimo más interés del que le demostraron, ¿no? Eso fue producto de la iniciativa de un inglés, de un señor que trabajaba en la Universidad de Ingeniería, que vino invitado a brindar su concurso para la creación del Instituto de Planeamiento de la universidad, y que se le ocurrió hacer ese concurso porque otro inglés que había estado aquí antes que él, que se llamaba John Turner, había permanecido en Lima muchos años tratando de descifrar el problema de las barriadas que comenzaban recién a crearse precisamente en la década de los años 50. Los arquitectos ingleses se fijaron en la ciudad alemana de Stuttgart, que alrededor de 1920 había afrontado cambios urbanos a partir de su proceso de industrialización. Tuvieron la idea de aplicar esas ideas en países de Sudamérica. El gobierno peruano de Fernando Belaúnde acogió dicha propuesta. Verlaine pensó que lo mismo tocaba hacer ahora respecto al tercer mundo, que estábamos, no solo en el Perú, sino en todas partes, estaba empezando a generarse esta situación.
E invitó pues a lo mejor de la arquitectura global para esto, e hizo un esfuerzo que yo creo que, de haber sido tomado en cuenta en su tiempo, hubiera, quién sabe, reorientado por completo la evolución del Lima. Estamos en la urbanización Previ. Previ significa Proyecto Experimental de Vivienda. Es un proyecto que surge a fines de los años 60 durante el gobierno del arquitecto Belaúnde. Este proyecto lo que buscaba era tratar de solucionar el problema de la vivienda en el Perú. Una de las ideas de los arquitectos en Previ era buscar la calidad del espacio público, que las casas estén comunicadas por vías peatonales alejadas de las pistas y en consecuencia del ruido de vehículos. Además, se buscó que las casas fueran creciendo con el tiempo y de acuerdo a las necesidades de la vivienda. Una particularidad fue el uso del llamado ladrillo Previ, que era un ladrillo delgado, prefabricado, que servía para construir viviendas a menor costo y que tenía una buena resistencia sísmica. Todo se realiza a través de pasos peatonales y la idea era articular alrededor de una plaza, articular la construcción de las viviendas. Querían una vivienda social más humana. El proyecto estuvo financiado con el gobierno peruano y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces hay todo este interés y probablemente hoy en día Previ se mira mucho de esa manera. Habría tal vez que buscar el Previ histórico, un poco a ver cuál es la relación entre los objetivos y lo que se consiguió, ¿no? Yo creo que fue una muy buena idea y que lamentablemente por estas cosas, estos devaneos políticos que siempre suceden, estas dificultades, el proyecto quedó pues muy minimizado en relación a, por lo menos a sus alcances iniciales, ¿no? El proyecto Previ tuvo éxito hasta fines de la década de los 70. El gobierno militar, ahora dirigido por Francisco Morales Bermúdez, afrontaba una severa crisis económica y canceló el proyecto. Aún hoy pueden apreciarse casas con el sistema tabique y de ladrillo Previ. La importancia de Previ como proyecto experimental y de carácter internacional fue tan grande que aún en la actualidad despierta el interés de universidades extranjeras. Para variar también ha sido un grupo chileno de la Universidad Católica de Chile la que primero ha venido a estudiar este proyecto. Hoy día está en manos de todo el mundo. Aquí ha estado la semana pasada un grupo de la Universidad de Zúrich que vinieron a verlo y ahora quieren hacer una publicación sobre este trabajo. Según varios entendidos, los años 60 fueron los mejores para la arquitectura peruana. Primaba el racionalismo, caracterizado por la simplicidad de forma, expresión de estructura y función. El Colegio de Arquitectos realizaba concursos donde se exponían las nuevas tendencias arquitectónicas. El destacado arquitecto Enrique Siriani cuenta que por esos años muchos estudiantes y profesores de arquitectura peruanos fueron a Brasilia, la capital del Brasil, que se estaba construyendo y era una suerte de gran laboratorio para los arquitectos. ¿Por qué creo yo que el periodo del 45 al 67 es el más importante, el más logrado? Primero, porque tenía todo el ímpetu de la novedad, de la fuerza, de aquellas ideas nuevas que se quieren introducir y se las hace con convicción, ¿no? Con mucha fe. Además es la fe de la modernidad, ¿no? La fe en el progreso, que podemos ser contemporáneos con el mundo. Una obra vial emblemática de Lima es indudablemente la Vía Expresa, en la avenida Paseo de la República. Fue construida por donde pasaba el tranvía, sobre el antiguo camino a Chorrillos. Obra del alcalde Luis Bedoya, esta avenida atraviesa varios distritos limeños y a sus lados pueden verse viviendas de diversos tamaños y épocas.
Asimismo, la vía expresa atraviesa el centro financiero de la ciudad y en consecuencia se pueden apreciar desde ella grandes edificios, sedes principalmente de entidades bancarias. Es una vía confortable, útil y provechosa, aunque claro, en los últimos años el aumento del parque automotriz provoca horas de inmensa congestión vehicular. Es una vía absolutamente confortable, útil y provechosa, pero también nació de una improvisación. Al doctor Bedoya se le ocurrió usar esa zanja, que en realidad era la vía del tranvía que iba hacia Chorrillos, o del ferrocarril que iba hacia Chorrillos, y convertirlo en una autopista. Con lo cual, claro, esas iniciativas, esos impulsos instintivos que tienen los alcaldes, en un sentido son siempre provechosos, pero en el otro generan consecuencias que si no se tiene una visión profesional y previsora, son, digamos, pueden ser sorprendentes y a veces Lima sigue creciendo. Es una ciudad que en cualquier momento llegará a tener 10 millones de habitantes. Y una de sus vías principales, como el Zanjón, hace tiempo que nos está quedando chica. El Zanjón fue construido en 1968 por el alcalde Luis Bedoya Reyes y tuvo dos etapas. La primera desde la Plaza Grau hasta Javier Prado y la segunda hasta Barranco. En su momento no se valoró la real dimensión de esta obra, pero hoy sería absolutamente imposible imaginarse Lima sin el Zanjón. Hasta aquí este programa. Con esta obra, Lima consolidó las bases de su crecimiento. Luego de la primera expansión de la ciudad hacia los balnearios del sur en los años 20, durante el gobierno de Leguía, mediante la avenida Arequipa, Bedoya continuó esta expansión a fines de los 60. En el siguiente programa veremos qué pasó desde entonces hasta hoy y cómo se proyecta Lima hacia el futuro, si es que eso es predecible. Nos vemos.